El programa En Boca de Todos vivió uno de sus momentos más tensos cuando un debate que pretendía analizar las consecuencias de la reciente dana en la Comunidad Valenciana se convirtió en un escenario de confrontación abierta entre dos de sus colaboradores, Antonio Naranjo y Ramón Espinar. El detonante fue una pregunta lanzada por Naranjo, aparentemente sencilla pero cargada de implicaciones. ¿Por qué las críticas se centraban casi exclusivamente en Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, mientras el gobierno central parecía quedar al margen del escrutinio público? Esta cuestión, lejos de ser una simple reflexión, fue percibida por Espinar como una provocación que desató una de las discusiones más intensas de la jornada. La tensión se palpó en el aire desde el momento en que Espinar decidió responder de manera contundente, dejando entrever que no estaba dispuesto a permitir lo que consideraba una comparación injusta. Según su postura, equiparar la responsabilidad de un líder autonómico, a quien acusó de haber estado comiendo y desatendiendo sus funciones durante el desastre, con la del gobierno central, era no solo inapropiado, sino también una forma de desviar la atención de lo que él veía como una falta evidente de acción por parte de Mazón. Espinar subrayó que, según su percepción, desde el Ejecutivo se habían realizado múltiples intentos de comunicación y coordinación con las autoridades autonómicas, esfuerzos que, afirmó, no fueron correspondidos de manera adecuada. El tono del debate escaló rápidamente, y lo que inicialmente parecía un intercambio de puntos de vista se convirtió en un choque de personalidades y estilos de argumentación. Naranjo, que no se mostró dispuesto a ceder terreno, replicó señalando que Espinar estaba tergiversando los hechos, lo que avivó aún más la intensidad del enfrentamiento. Ambos tertulianos comenzaron a hablar al mismo tiempo, intentando imponerse el uno sobre el otro, mientras el presentador, Nacho Abad, observaba cómo la discusión se alejaba rápidamente del propósito inicial del debate. Abad, consciente de que el espectáculo estaba perdiendo el interés del público y desviándose hacia un conflicto personal, decidió tomar las riendas de la situación. Interrumpió la discusión con la intención de devolver el orden al programa y redirigir la conversación hacia un terreno más constructivo. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por Ramón Espinar, quien no ocultó su descontento. Para Espinar, el cambio de tema fue percibido como una forma de censura, lo que lo llevó a expresar su malestar de manera clara y directa. El clima de tensión en el plató reflejó no solo la polarización inherente a este tipo de debates, sino también la dificultad de equilibrar el intercambio de ideas con el respeto mutuo en un formato televisivo. Nacho Abad, tratando de imponer calma, no dudó en reprender a Espinar por sus insinuaciones de censura, defendiendo que el programa siempre ha dado espacio para expresar opiniones, pero que éstas deben estar enmarcadas dentro de las normas del respeto y la dinámica del debate. Lo ocurrido en Boca de Todos no solo ejemplifica los desafíos de moderar discusiones tan polarizadas, sino también la tensión que generan temas de alta sensibilidad política como la gestión de desastres naturales. La confrontación entre Naranjo y Espinar, aunque intensa, no es un hecho aislado, sino un reflejo de cómo las diferencias ideológicas y las posturas encontradas pueden chocar de manera vehemente en espacios de opinión pública. La pregunta formulada por Antonio Naranjo durante el debate en Boca de Todos parecía, en un principio, un comentario destinado a reflexionar sobre la percepción pública en torno a la gestión de la dana. Sin embargo, detrás de esas palabras aparentemente neutrales se escondía una crítica subyacente que Ramón Espinar no dejó pasar. Naranjo, con su habitual estilo provocador, planteó: ¿por qué la gente se pregunta dónde estaba Mazón, pero no cuestiona al gobierno en el momento de la dana? Aunque formulada como una interrogante, el comentario insinuaba que el líder autonómico estaba siendo injustamente señalado, mientras que el Ejecutivo Nacional parecía escapar del escrutinio mediático y ciudadano. Ramón Espinar, siempre rápido para captar el matiz político de cualquier comentario, reaccionó de inmediato. Con un tono que reflejaba molestia e indignación, no solo refutó la idea implícita en la pregunta de Naranjo, sino que redobló la apuesta al criticar directamente al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Según Espinar, Mazón no solo había fallado en su respuesta ante el desastre, sino que lo había hecho de manera flagrante, al aparentemente priorizar actividades personales sobre sus responsabilidades institucionales en un momento de crisis. Equiparar a quien estaba comiendo y desatendiendo sus funciones con quien le llamaba de forma reiterada para coordinarse es absurdo, lanzó Espinar, sin dejar espacio para ambigüedades. El comentario de Espinar buscaba subrayar una clara distinción entre las responsabilidades del gobierno central y las del autonómico, a la vez que apuntaba directamente a lo que consideraba una falta de diligencia por parte de Mazón. En su intervención, dejó entrever que, desde el Ejecutivo Central, se habían realizado múltiples intentos de comunicación y coordinación con las autoridades valencianas, esfuerzos que, en su opinión, no habrían sido correspondidos de manera efectiva. La frase de Espinar no fue casual. Su intención era establecer una narrativa donde las culpas no podían repartirse de manera equitativa sin analizar a fondo las acciones, o inacciones, de cada actor involucrado.
Este cruce de declaraciones evidenció, una vez más, la complejidad inherente a los debates en torno a la gestión de desastres naturales, donde las responsabilidades tienden a diluirse entre las distintas administraciones. Para Espinar, lo ocurrido durante la Dana no era un simple fallo en la coordinación, sino una muestra de cómo ciertos líderes políticos, como Mazón, no estaban a la altura de las exigencias que situaciones de tal magnitud requerían. Por otro lado, la pregunta de Naranjo insinuaba que el gobierno de Pedro Sánchez tampoco estaba exento de críticas, lo que convirtió el debate en un campo de batalla ideológico en el que ninguna de las partes parecía dispuesta a ceder. La contundencia con la que Espinar respondió no solo buscaba defender la gestión del Ejecutivo Central, sino también rebatir lo que él interpretó como un intento de minimizar las posibles fallas en la respuesta autonómica. Su intervención dejó claro que, para él, la equidad de la crítica no podía ser sinónimo de igualar responsabilidades de manera simplista, especialmente cuando, según su percepción, una de las partes había fallado de forma evidente en sus obligaciones. Este intercambio, que rápidamente elevó la temperatura del debate, no solo expuso las diferencias ideológicas entre los participantes, sino que también reflejó un problema más amplio: la dificultad para establecer responsabilidades claras en contextos de crisis. La Dana, con sus devastadores efectos en la Comunidad Valenciana, se convirtió en el telón de fondo para una discusión que trascendía lo meteorológico y tocaba las fibras más sensibles de la política nacional. La situación en el plató de En Boca de Todos escaló rápidamente cuando Antonio Naranjo decidió interrumpir la intervención de Ramón Espinar, acusándolo directamente de distorsionar la realidad para favorecer al gobierno central. Esta acusación, lanzada en medio de un acalorado intercambio de opiniones, no hizo más que avivar el fuego de un debate que ya estaba cargado de tensión. La interrupción de Naranjo, con un tono desafiante, generó una respuesta inmediata de Espinar, quien, visiblemente irritado, intentó continuar con su argumento, pero fue incapaz de hacerlo debido a la creciente disputa verbal entre ambos. El plató se transformó en un escenario de caos, con ambos colaboradores hablando al mismo tiempo, elevando el volumen de sus voces en un intento por imponerse el uno al otro. La audiencia, que inicialmente estaba siguiendo el debate con interés, pronto se encontró ante un diálogo ininteligible, marcado más por el ruido que por las ideas. Espinar, frustrado por no poder concluir su intervención, alzó la voz para reclamar su derecho a expresar su opinión sin interrupciones, dirigiéndose a Naranjo con un tono firme y cargado de reproche: «Lo que no puede ser es que tú digas cosas que son mentira tan tranquilamente, y yo no pueda decir verdades con calma». La acusación de Espinar reflejaba su percepción de una desigualdad en el debate, donde sentía que su compañero estaba utilizando estrategias para desacreditarlo sin permitirle una defensa adecuada. Para él, la actitud de Naranjo no solo interfería con el desarrollo del intercambio de ideas, sino que también buscaba desviar la atención del punto principal: las críticas hacia la gestión autonómica de la Dana. En su frustración, Espinar dejó claro que consideraba inadmisible que se pudiera lanzar una acusación sin fundamentos mientras se le negaba la oportunidad de responder de manera completa y serena. Por su parte, Naranjo no cedió terreno, manteniendo su postura y continuando con sus interrupciones, lo que generó una atmósfera de creciente tensión en el plató. Ambos colaboradores parecían más interesados en demostrar la validez de sus puntos de vista que en escuchar los argumentos del otro, lo que exacerbó aún más la sensación de un enfrentamiento personal. Este intercambio se convirtió en un claro ejemplo de cómo, en ocasiones, los debates en televisión pueden derivar en un choque de egos y estilos, dejando de lado la profundidad del tema en discusión. La confrontación entre Naranjo y Espinar no solo evidenció sus diferencias ideológicas, sino también sus estilos de comunicación diametralmente opuestos. Mientras Naranjo apostaba por una estrategia más disruptiva e incisiva, Espinar intentaba mantener una línea de razonamiento más estructurada, aunque sin éxito debido a las constantes interrupciones. Este enfrentamiento subrayó una dinámica que se repite con frecuencia en los debates mediáticos: el desafío de encontrar un equilibrio entre el fervor por defender una postura y el respeto por las reglas básicas de la comunicación. La tensión acumulada en este intercambio dejó en claro que las heridas ideológicas que dividen a la sociedad española también se reflejan en los platós de televisión. Espinar, al exigir su derecho a hablar sin ser interrumpido, buscaba no solo defender su punto de vista, sino también reivindicar su credibilidad frente a las acusaciones de manipulación de Naranjo. Sin embargo, el resultado fue un enfrentamiento que, lejos de arrojar luz sobre el tema en cuestión, terminó oscureciendo el debate con una disputa que pareció más emocional que racional. Ante el clima de creciente descontrol que se vivía en el plató, Nacho Abad, moderador y presentador de En Boca de Todos, se vio obligado a intervenir de manera firme para recuperar el orden y la dirección del programa. Con la discusión entre Antonio Naranjo y Ramón Espinar alcanzando niveles de crispación que amenazaban con eclipsar el propósito del debate, Abad optó por una medida drástica: cortar la conversación y redirigir la atención hacia otro tema.
Su decisión, aunque necesaria para evitar que el intercambio se convirtiera en un espectáculo poco productivo, no fue bien recibida por Espinar, quien interpretó la interrupción como una maniobra para censurar su postura. Espinar, visiblemente molesto, no tardó en expresar su descontento de forma abierta. Con un tono marcado por la indignación, lanzó una declaración que resonó en el plató y entre los espectadores. Entonces, la verdad no se puede decir, pero la mentira sí. Estas palabras reflejaban su frustración por sentir que no había podido defender su punto de vista de manera completa, especialmente frente a lo que consideraba afirmaciones infundadas de Naranjo. Para Espinar, la intervención de Abad no era solo una interrupción, sino un acto que perpetuaba lo que él percibía como una desventaja en el debate, al permitir que las acusaciones de su contraparte quedaran sin una respuesta adecuada. Por su parte, Nacho Abad respondió con la autoridad que exige su papel como moderador, dejando claro que su intervención no tenía como objetivo silenciar a nadie, sino garantizar el buen desarrollo del programa. Con un tono firme, subrayó que En boca de todos se permite la libre expresión de ideas, pero siempre dentro de un marco de respeto y orden. «Nadie te censura jamás en este programa», replicó Abad, visiblemente molesto por las insinuaciones de Espinar. «Puedes decir lo que quieras, pero te pido que no vuelvas a sugerir que aquí no se puede decir la verdad. Este debate lo organizo yo, y te pido respeto por las reglas que lo rigen». La intervención de Abad no solo buscaba disipar las tensiones en el momento, sino también reafirmar su rol como mediador en un espacio que debe garantizar la pluralidad de opiniones sin caer en el caos. Sin embargo, Espinar no parecía satisfecho con la explicación, manteniendo una actitud de disconformidad que evidenciaba su convicción de que su punto de vista había sido injustamente limitado. La situación puso de manifiesto las dificultades inherentes al manejo de debates en vivo, especialmente cuando los participantes dejan que las emociones dominen sobre los argumentos. Para la audiencia, la actuación de Nacho Abad fue un intento necesario de restaurar el equilibrio en un escenario que se había vuelto caótico. Sin embargo, el malestar de Espinar reflejaba un problema más profundo: la percepción de que, en los debates televisivos, la lucha por el control del discurso puede eclipsar el propósito original de fomentar el diálogo constructivo. Este incidente no solo reveló las tensiones entre los colaboradores, sino que también planteó preguntas sobre los desafíos que enfrenta la moderación en un entorno tan polarizado como el actual. La frase de Espinar, aunque breve, encapsuló su percepción de la dinámica del debate, la imposibilidad de contrarrestar lo que él consideraba mentira sin ser interrumpido o acallado. Por otro lado, la firme respuesta de Nacho Abad dejó en claro que, si bien se valora la libertad de expresión en el programa, esta debe ejercerse con respeto hacia las reglas y los demás participantes. Este intercambio, más allá de ser un momento tenso, se convirtió en un reflejo de las complejidades que atraviesan los debates públicos en una sociedad cada vez más dividida en términos de opiniones e ideologías. Las palabras de Ramón Espinar, cargadas de frustración e insinuaciones sobre una supuesta censura, no pasaron desapercibidas para Nacho Abad, quien respondió con una contundencia que marcó el tono definitivo de la discusión. El presentador, haciendo uso de su autoridad como moderador del espacio, se dirigió a Espinar con firmeza, dejando claro que no estaba dispuesto a permitir que se cuestionara la integridad del programa. «En este programa nadie te censura jamás», respondió Abad con determinación, enfrentando de manera directa las afirmaciones del colaborador. Con esta frase, el moderador no solo defendió la filosofía de En boca de todos, sino que también estableció los límites dentro de los cuales se debe desarrollar el debate. Abad no se limitó a refutar las acusaciones de Espinar, sino que aprovechó el momento para recalcar la importancia de respetar las reglas del programa y la labor de quienes trabajan para mantener un orden que permita a los temas relevantes llegar de forma clara a la audiencia. «Te dejo que digas lo que quieras, pero no vuelvas a insinuar que no puedes decir la verdad. Este debate lo organizo yo, y te pido que respetes eso», añadió con un tono que combinaba autoridad y firmeza. Su mensaje iba más allá del conflicto puntual, recordando a los participantes que la finalidad del programa no es convertirse en un campo de batalla, sino en un espacio para el intercambio constructivo de ideas. El moderador también subrayó el papel de la audiencia en la ecuación, dejando claro que el objetivo principal es generar contenido que resulte interesante y valioso para los espectadores. «Hemos perdido 2 minutos en esta pelea, y a la gente este tipo de discusiones no le interesa nada», sentenció, poniendo en evidencia la desconexión entre la disputa personal que acababan de presenciar y las expectativas de quienes sintonizan el programa para escuchar análisis y opiniones sobre temas de actualidad. Con estas palabras, Nacho Abad no solo puso fin al enfrentamiento, sino que también envió un mensaje claro sobre el propósito del programa: ser un foro para el diálogo informado y no un espectáculo de enfrentamientos inútiles. La reacción de Nacho Abad reflejó su experiencia y habilidad para manejar momentos difíciles en directo, demostrando que incluso en situaciones tensas es posible recuperar el control y redirigir la conversación hacia temas más productivos.
Su firmeza al abordar la situación dejó en claro que, aunque el programa promueve la libertad de expresión, esta debe ejercerse dentro de un marco de respeto mutuo y con un enfoque en el contenido que realmente importa a la audiencia. Con su intervención, no solo calmó los ánimos en el plató, sino que también reafirmó el compromiso del programa con un debate de calidad, algo que muchos espectadores valoran en medio de un panorama mediático saturado de ruido y confrontaciones vacías. En última instancia, este episodio no solo evidenció las tensiones que pueden surgir en un debate televisivo, sino que también destacó la importancia de contar con moderadores capaces de equilibrar las emociones de los participantes y mantener el enfoque en los temas de interés público. Nacho Abad dejó claro que En Boca de Todos es un espacio donde las ideas tienen prioridad sobre las disputas, marcando un estándar de profesionalismo que, sin duda, fue apreciado tanto por la audiencia como por los demás colaboradores presentes en el programa. Este incidente en el programa En Boca de Todos trasciende el mero espectáculo televisivo para convertirse en un reflejo del clima político y social que atraviesa el país. En una España marcada por divisiones ideológicas y debates encendidos sobre la gestión pública, especialmente en situaciones críticas como los desastres naturales, la confrontación entre Antonio Naranjo y Ramón Espinar pone de relieve la dificultad de mantener un diálogo constructivo cuando las emociones y los intereses partidistas se entrelazan. La pregunta planteada por Naranjo, aparentemente inocente, llevaba consigo una crítica implícita que tocaba fibras sensibles no solo en el plano político, sino también en la percepción pública de la responsabilidad gubernamental. Su planteamiento no solo cuestionaba la labor del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sino que, de manera indirecta, habría un debate sobre el equilibrio de las críticas hacia los diferentes niveles de gobierno. La respuesta de Espinar, cargada de pasión y contundencia, no solo reflejó su estilo combativo, sino también un intento de defender al Ejecutivo Central, lo que dio paso a un cruce de palabras que rápidamente se desvió del tema central hacia un enfrentamiento personal. Este tipo de dinámicas no es nuevo en los debates televisivos, pero adquiere un matiz diferente cuando se enmarca en un contexto político tan polarizado como el actual. La capacidad de las figuras públicas para dialogar con respeto y profundidad se ve constantemente puesta a prueba en programas como este, donde los límites entre el análisis crítico y la confrontación personal a menudo se desdibujan. En este caso, Espinar y Naranjo representaron dos posturas opuestas, no solo en términos de contenido, sino también de estilo, evidenciando cómo las diferencias ideológicas pueden convertirse en una barrera para el entendimiento mutuo. Por su parte, Nacho Abad demostró que su papel como moderador no se limita a garantizar que todos los participantes tengan voz, sino también a establecer límites claros para mantener el orden y el propósito del debate. Su intervención para cortar la discusión y cambiar de tema, aunque polémica para algunos, fue una decisión necesaria para evitar que el programa se convirtiera en un campo de batalla verbal. Al recordar a los colaboradores que el respeto a las reglas del programa y a la audiencia es esencial, Abad subrayó la importancia de mantener un enfoque en el contenido y no en las disputas personales. El episodio también pone de relieve un problema más amplio: el creciente desafío de moderar debates en un entorno donde las opiniones están profundamente divididas y las emociones corren a flor de piel. Los programas de debate televisivo tienen el potencial de ser espacios valiosos para el intercambio de ideas y la reflexión colectiva, pero para ello es necesario que los participantes y moderadores trabajen juntos para garantizar que el diálogo sea respetuoso y constructivo. En última instancia, este incidente no solo refleja las dinámicas internas de En Boca de Todos, sino también el estado actual del discurso público en España. La polarización y la falta de consenso sobre temas clave, como la gestión de desastres naturales, son síntomas de una sociedad que lucha por encontrar puntos de encuentro en medio de la divergencia. Nacho Abad, al tomar las riendas del debate y recordar la importancia de mantener el respeto mutuo, ofreció un recordatorio de que incluso en los momentos más tensos, es posible reconducir la conversación hacia un terreno más productivo. Este episodio, lejos de ser una simple anécdota, invita a reflexionar sobre la necesidad de un cambio en la forma en que se llevan a cabo los debates tanto en la televisión como en la esfera pública. Más allá de las diferencias de opinión, es fundamental que los participantes en estos espacios comprendan el valor de la empatía, el respeto y la búsqueda de puntos en común, cualidades que son esenciales para construir una sociedad más dialogante y menos dividida. La controversia suscitada en torno a este episodio refleja una de las tensiones más marcadas dentro del panorama político y social español: la polarización en torno a la gestión de los desastres naturales, en este caso, los devastadores efectos de la Dana en la Comunidad Valenciana. Este debate no solo abordó las acciones específicas llevadas a cabo por las diferentes administraciones, sino que también sacó a la luz las profundas divisiones ideológicas que determinan cómo se perciben y evalúan las responsabilidades de los líderes políticos. Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, ha sido objeto de duras críticas debido a lo que muchos consideran una respuesta insuficiente frente a la emergencia. Sin embargo, la pregunta de Antonio Naranjo en el programa planteó una inquietud que ha resonado entre ciertos sectores de la sociedad:
la aparente disparidad en el escrutinio al que se someten las administraciones autonómicas frente al gobierno central. Este comentario, aunque breve, dejó entrever una percepción de desigualdad en la distribución de las responsabilidades políticas, insinuando que el Ejecutivo Nacional, encabezado por Pedro Sánchez, estaba siendo tratado con mayor indulgencia en comparación con Mazón. La reacción de Ramón Espinar a esta cuestión no se hizo esperar. Defensor acérrimo de la gestión del gobierno central, Espinar aprovechó su intervención para argumentar que las críticas hacia el presidente valenciano estaban plenamente justificadas. Según su punto de vista, Mazón habría desatendido sus deberes en un momento crítico, optando por dedicar tiempo a una sobremesa en lugar de liderar la respuesta ante el temporal. Espinar señaló que no era razonable equiparar esta actitud con la de los responsables del Ejecutivo Central, quienes, según él, habían demostrado una mayor disposición para coordinar las acciones necesarias frente a la emergencia. Equiparar a quien estaba comiendo y desatendiendo sus funciones con quien le llamaba de forma reiterada para coordinarse es absurdo, afirmó, dejando claro su desacuerdo con la narrativa planteada por Naranjo. Este intercambio no solo se limitó a un choque de opiniones sobre la gestión de la DANA, sino que también ejemplificó el clima polarizado que caracteriza el discurso público en España. Mientras Naranjo subrayaba la importancia de analizar la actuación del gobierno central con el mismo rigor que se aplica a las administraciones autonómicas, Espinar se centraba en destacar lo que, a su juicio, era una flagrante negligencia por parte de Mazón. Este contraste de posturas no solo puso de manifiesto las diferencias ideológicas entre ambos colaboradores, sino que también reflejó un debate más amplio sobre el papel que juegan las instituciones en la respuesta a las crisis y cómo se perciben estas acciones desde distintas perspectivas políticas. La controversia generada en este episodio no se limita a las personalidades que participaron en el debate, sino que resalta las dificultades inherentes a la coordinación entre las administraciones autonómicas y el gobierno central en situaciones de emergencia. Los desastres naturales, como la DANA, no solo ponen a prueba la capacidad de gestión de los líderes políticos, sino que también sirven como un termómetro de la confianza pública en las instituciones. En este contexto, las críticas hacia Mazón y las defensas a ultranza de Espinar hacia Pedro Sánchez se convierten en parte de una narrativa mayor, donde cada acción y cada omisión son interpretadas a través del prisma de las lealtades ideológicas. Por otro lado, este incidente también subraya cómo los debates televisivos se han convertido en un microcosmos de las tensiones sociales y políticas que atraviesan el país. El enfrentamiento entre Naranjo y Espinar no fue simplemente un desacuerdo sobre la gestión de la DANA, fue un reflejo de cómo los líderes de opinión, los políticos y los ciudadanos se posicionan frente a los retos que enfrenta España. En este caso, la figura de Mazón se erigió como el eje central de un debate que, en última instancia, cuestiona la eficacia, la transparencia y la equidad en la distribución de responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno. El episodio también sirve como recordatorio de que la percepción pública sobre la gestión de las crisis no solo depende de las acciones reales llevadas a cabo, sino también de cómo éstas son comunicadas y defendidas en el espacio mediático. La insistencia de Espinar en señalar las supuestas deficiencias de Mazón, junto con la defensa de Naranjo de un análisis más equilibrado, reflejan las luchas narrativas que a menudo definen el discurso político en tiempos de crisis. En un país donde las ideologías y las lealtades partidistas influyen profundamente en cómo se interpretan los eventos, el debate sobre la DANA y la figura de Mazón es un ejemplo más de cómo las emergencias se convierten en escenarios de confrontación ideológica. En última instancia, el enfrentamiento entre Naranjo y Espinar, y las tensiones que este generó en el programa, no solo evidencian las diferencias de opinión sobre la gestión de la DANA, sino también las divisiones más profundas que atraviesan la sociedad española. En un momento en que la confianza en las instituciones está en juego, la capacidad de los líderes políticos y mediáticos para fomentar un debate constructivo será crucial para abordar los desafíos que enfrenta el país y para fortalecer la cohesión social en un entorno cada vez más fragmentado. La actuación de Nacho Abad en medio de este tenso intercambio merece ser analizada con detenimiento, ya que su papel como moderador fue decisivo para la dinámica del programa. En un debate cargado de emociones y posturas enfrentadas, Abad optó por cortar la discusión entre Antonio Naranjo y Ramón Espinar, una decisión que no pasó desapercibida y generó interpretaciones diversas entre los espectadores. Por un lado, hubo quienes consideraron que su intervención fue necesaria para mantener el orden y garantizar que el programa no derivara en un espectáculo de recriminaciones personales. Por otro lado, algunos percibieron su decisión como una restricción a la libertad de expresión de los colaboradores, especialmente cuando Espinar expresó su descontento y acusó de censura al moderador. Nacho Abad, con la autoridad que le confiere su posición, fue tajante al responder a estas críticas. En este programa nadie te censura jamás, afirmó, marcando un límite claro ante las insinuaciones de Espinar. Al mismo tiempo, subrayó que su objetivo no era silenciar opiniones, sino asegurarse de que el espacio televisivo cumpliera con su propósito, ofrecer debates constructivos que fueran de interés para la audiencia.
En un entorno donde las emociones estaban a flor de piel y los argumentos comenzaban a perderse en el ruido de la confrontación, Abad dejó claro que su prioridad era proteger la calidad del debate y mantener el respeto mutuo entre los participantes. Este episodio pone de manifiesto la dificultad inherente a moderar un debate en un entorno tan polarizado como el actual. La gestión de crisis, en este caso la dana que asoló la Comunidad Valenciana, no es solo un tema técnico o administrativo, sino también un campo de batalla ideológico donde se enfrentan diferentes visiones sobre la responsabilidad política. En este contexto, el papel de los medios de comunicación y de sus moderadores es clave para articular un discurso público que no solo informe, sino que también fomente la reflexión y el análisis crítico. La decisión de Nacho Abad de intervenir y cambiar de tema refleja su comprensión de los límites del formato televisivo. Aunque el enfrentamiento entre Naranjo y Espinar tenía el potencial de captar la atención del público, también corría el riesgo de desviar el debate hacia un terreno improductivo donde las posturas se polarizaban aún más sin aportar soluciones o perspectivas nuevas. Al insistir en que el respeto y el orden son fundamentales para un debate productivo, Abad mostró un compromiso con la integridad del programa y con la responsabilidad de los medios de comunicación de contribuir al diálogo público. Sin embargo, este incidente también pone de relieve el desafío de equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de moderar un debate. La acusación de Espinar sobre una supuesta censura refleja una percepción que, aunque desmentida por Abad, resuena en un clima mediático donde la imparcialidad de los moderadores es constantemente cuestionada. Este tipo de tensiones no solo afectan la dinámica interna de los programas, sino también la percepción del público sobre la neutralidad y la credibilidad de los medios de comunicación. Más allá de las tensiones específicas de este episodio, la discusión sobre la dana y su gestión representa un tema de interés colectivo que va más allá de los enfrentamientos personales. La pregunta de Naranjo y la respuesta de Espinar son ejemplos de cómo los debates televisivos pueden servir como un espejo de las divisiones sociales e ideológicas que caracterizan nuestra época. La polarización no solo se manifiesta en la política, sino también en la manera en que abordamos problemas comunes como los desastres naturales, donde las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno se convierten en un terreno de disputa constante. Este incidente también plantea una reflexión más amplia sobre el papel de los medios de comunicación en la configuración del discurso público. Los programas de debate no solo son espacios para el intercambio de ideas, sino también plataformas donde se define cómo entendemos y abordamos los desafíos que enfrentamos como sociedad. En este sentido, la labor de moderadores como Nacho Abad no es solo mantener el orden en el plató, sino también garantizar que las discusiones sean relevantes, respetuosas y enriquecedoras para la audiencia. La controversia que rodeó este episodio deja lecciones importantes sobre la naturaleza del debate público en una democracia. La gestión de crisis como la dana no debe convertirse en un simple juego de culpas entre las diferentes administraciones, sino en una oportunidad para analizar y mejorar las políticas públicas que afectan directamente a la ciudadanía. Al mismo tiempo, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de fomentar un debate que no solo informe, sino que también invite a la reflexión y al compromiso con las soluciones. En última instancia, el episodio En boca de todos no solo refleja las dinámicas complejas de los debates televisivos, sino también las tensiones más amplias que atraviesan nuestra sociedad. Nacho Abad, con su firme intervención, recordó la importancia de mantener el respeto y la estructura en un espacio que, aunque cargado de emociones, debe servir como un vehículo para el entendimiento y la construcción de un discurso público más sólido. Si has disfrutado de esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los temas más actuales y controvertidos, no olvides suscribirte a Visión Política, darle un like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. Así estarás al tanto de nuestros próximos contenidos y formarás parte de una comunidad comprometida con el análisis y la reflexión. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.